La carta a los Filipenses y la carta a los Colosenses, que es nuestro foco de estudio durante las semanas restantes, nos han demostrado la necesidad de practicar un cristianismo genuino. Y a través de las ejemplificaciones, las lecciones que el apóstol Pablo nos ha enseñado al estar conectado a Cristo, nosotros hemos entendido que el cristianismo no se basa en meros conocimientos teóricos. Es una vida que primero tiene una relación íntima con Dios y como resultado de esa relación entonces vive experiencias en esta tierra. Así que busca tu Biblia. Te invitamos a tener tu guía de estudio cerca de ti porque iniciamos una nueva travesía en esta lección número 10 titulada Completos en Cristo, donde vamos a entender la necesidad de estudiar los detalles, saber que lo que sucedió simplemente apuntaba a una conexión con Cristo, a lo verdadero. Y a través de esa enseñanza práctica, nosotros vamos a desarrollar una vida con Cristo, viviendo en esta tierra y un día estando con Él por la eternidad. Bienvenidos a un estudio más de tu lección de escuela sabática para ser diferente. Es más que una oportunidad para tu pastor, Sado Simó, poder compartir contigo todos estos estudios donde vamos a seguir aprendiendo, desarrollando esa relación con nuestro Señor Jesucristo. Te recordamos que estos son estudios, no son comentarios pastorales, donde la necesidad y la recomendación es que tengas tu Biblia en mano, que puedas tener tu guía de estudio y tener la dirección del Espíritu Santo con la actitud de aprender. Para el día de hoy estaremos dando la introducción a lo que va a ser la lección de toda la semana, completos en Cristo, recordando nuestra necesidad de estar conectados a Él, sabiendo que vamos a ser engañados si no nos conectamos a las Escrituras. Vendrán falsos maestros, personajes que van a tratar de confundirnos, pero aquellos que permanezcan firmes, conectados a la Biblia, serán vencedores. Así que sin más preámbulo, vamos a la lección. Cuando vemos nuestro texto de memorizar, el cual nos va a abarcar toda la lección de la semana, encontramos un texto polémico de muchas controversias que hoy vamos a explicar en su manera introductoria. Durante la semana también vamos a ir dando otras pinceladas. Estos textos de Colosenses, su capítulo 2, versos 16 al 17, nos dicen lo siguiente: Por tanto, nadie los juzgue en comida o bebida, o en días de fiestas, nuevas lunas o sábados. Todo esto era una sombra de lo que había de venir, pero la realidad es Cristo. Estos textos tienen muchas polémicas, pero primariamente con la palabra sábado, porque muchas personas, culturas, denominaciones, religiones, tratan de distorsionar la verdad. Y este texto es uno de los que han utilizado para apoyarse en que el Señor en el Nuevo Testamento se abolió el sábado y que ya no hay que guardarlo, hay un cambio, ya no hay que hacerlo. Y justamente si vemos el texto fuera de contexto, sin ninguna información pasada y claro, sin la dirección del Espíritu, puede que nos confundamos. Aquí está hablando de el sábado en las fiestas, en las ceremonias. Pero esto nosotros vamos a ver en unos minutos. Antes de introducirnos a ello, me gustaría que retrocedamos un poco en la carta a los Colosenses en su capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el versículo 4. El apóstol Pablo comienza a hacer su biografía, comienza a externarles a esos receptores en Colosas, así como vimos en Filipenses las lecciones pasadas y en Efesios también. Desde la prisión, el apóstol Pablo les recuerda, versículo 1 del capítulo 2, porque quiero que sepan cuánta lucha tengo por ustedes. El apóstol Pablo, a pesar de no haber estado con ellos físicamente, tenía el amor por las almas. Tenía el amor porque ellos se fundamentaran en Cristo. Porque esas corrientes que se encontraban de los mismos religiosos, los cuales estaban tratando de confundir a las personas, estaban tratando de que ellos mezclaran lo que es el legalismo. El legalismo no es más que esas injusticias, esas leyes impuestas de forma humana tan pesadas
que ninguna persona puede completar. Eso de colocar leyes por encima de una relación íntima con Dios, eso destruye la persona, eso destruye la religión, eso destruye una conexión con Dios. Esos mismos engañadores estaban tratando de colocar el ascetismo, que tiene que ver con lo que es el castigo del cuerpo, con las reglas. Por eso en el texto más adelante dice lo que pueden tocar, comer, beber, etcétera, etcétera, etcétera. Y el misticismo, como presenta esa adoración a los ángeles, esas visiones extrañas. Todas esas confusiones, según nos presentan los textos en el capítulo 2, los versículos 2 y 3, son para que se entienda esas informaciones. Personas de la religión, personas de tu círculo, te van a querer confundir. En la actualidad hay muchas también. Guarda el domingo. Lo que importa es lo que tú creas, lo que hagas no tiene tanta relevancia, etcétera, etcétera, etcétera. Tú conoces todas esas falacias, pero aquí queremos decirte lo que prosigue en el versículo 2 del capítulo 2. Escribo desde mi corazón, versículo 2, para que sean consolados, para que sus corazones estén unidos, para que el amor pueda alcanzarles y ustedes conozcan la riqueza del pleno conocimiento. El apóstol Pablo les está recordando la necesidad del ser humano de conectarse a nuestro Señor a través de las Escrituras, de dejarse dirigir por el Espíritu. ¿Cómo puede conocer a Cristo? ¿Cómo puede estar en Cristo? Que es la única forma de entender el misterio de Dios y el Creador, nuestro Señor Jesús. Qué hermoso es ver cómo el apóstol Pablo sigue diciendo en el versículo 3, en quien están escondidos todos los tesoros, las sabidurías, el conocimiento. Versículo 4 terminamos. Y esto les digo para que nadie los engañe con palabras persuasivas. Como ya nosotros mencionamos previamente, habían corrientes de aquellos que estaban llamados a permanecer firmes. Y en este momento te recordamos a ti, fundamentate en las Escrituras. Por eso es que en estas lecciones no hacemos comentarios personales. Estudiamos la Biblia, vemos el texto bíblico, retrocedemos lo necesario para entender el contexto. Y teniendo este primer preámbulo, cuando vamos a esta pregunta clave que me gustaría hacerte a ti es, ¿por qué guardas el sábado? Y esa es una pregunta que el apóstol Pablo a través de sus cartas le explicaba a los de Colosas, de Filipos, Éfeso, Corintos y las diferentes regiones las cuales Pablo les escribió y cómo esas cartas llegan a nosotros a la actualidad. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué guardas el sábado? ¿Por qué eres adventista del séptimo día? ¿Por qué crees en Cristo Jesús? ¿Por qué esperas que el Señor venga por segunda vez? ¿Por qué eres cristiano? Y también nos pudiésemos preguntar, ¿por qué no lo somos? ¿Por qué no creemos? ¿Por qué no aceptamos? Aquí el apóstol Pablo, cuando presenta estos textos, le está recordando a personas que conocían. Y es bueno tener este detalle claro. Los de Colosas, los cuales Pablo le escribe esta carta, conocían la historia, conocían el Antiguo Testamento, entendían la Torá. Y es justamente lo que nosotros vamos ahora a retroceder un poco. Porque para entender los textos que son de mucha confusión para muchas personas, que son de soporte para algunos, que descontextualizan el texto, para no aceptar que el sábado que se está hablando aquí no se refiere al sábado que el Señor estableció en Génesis su capítulo 2, versículo 3. El Señor crea el sábado para que el ser humano descanse. No se está refiriendo a ese sábado. No se está refiriendo al sábado en Éxodo, su capítulo 20, versículo 8, que te acuerdes del sábado. No se está refiriendo al sábado que el mismo Jesús que practicó cuando estuvo en esta tierra y que enseñó a sus discípulos, que les enseñó que el sábado fue hecho para que el hombre conecte con Dios. No es ese sábado que se refiere al texto bíblico. Y ahora lo vamos a comprobar
junto a las Escrituras al Antiguo Testamento. Y la palabra clave aquí es ver esa cláusula del versículo 17. Todo eso era sombra de lo que había de venir. Cuando habla de que era, está refiriendo al pasado. Y como estudiantes curiosos tenemos que buscar a qué se refiere por comida, a qué se refiere por bebida, que está hablando de fiestas, porque habla de lunas y porque habla de sábados. Cuando vamos al Antiguo Testamento, vamos a mencionar algunos versículos para que puedas buscarlo con detenimiento. Cuando vemos a Deuteronomio, su capítulo 14, versículo 3 al versículo 21, podemos ver a qué se está refiriendo con las comidas. Ya explicamos previamente que el juzgar eran esos mismos que estaban tratando de confundir con falacia. Que el apóstol Pablo, bien claro, en Colosenses, su capítulo 2, el versículo 3 le dice, no se dejen confundir, estudien su Biblia. Y asimismo te decimos a ti que estás viendo este video, no te dejes confundir, estudia tu Biblia. Cuando seguimos viendo esas fiestas a las cuales refiere el texto de memorizar, esas fiestas, esas actividades anuales, no está hablando del sábado semanal, está hablando de esas fiestas, esos ciclos festivos. Y para eso usted tiene que ir a Levítico capítulo 23, a Levítico su capítulo 28, a Levítico su capítulo 29. Cuando se refiere a esas lunas nuevas, a esas festividades mensuales, Números, su capítulo 10, versículo 10. Números, su capítulo 28, versículo 11 al versículo 15. Isaías, su capítulo 1, versículo 13, 14. Todo el Antiguo Testamento nos está recordando que lo que se está refiriendo acá no es el día sábado, descanso, el Shabbat de reposo. Es al día sábado reflejado en esas fiestas. Estos no iban a ser juzgados por lo que hacían o dejaban de hacer, porque cada una de esas fiestas eran necesarias, pero todas ellas apuntaban a Cristo Jesús. Si nosotros guardamos la ley solamente por legalismo, por miedo, no porque tenemos una conexión con el Señor, incluso sepamos a lo que nos estamos refiriendo, incluso guardemos el sábado, incluso hagamos cosas para Dios, no estamos viviendo un cristianismo genuino. No estamos siendo completos en Cristo. Y esto es lo que el apóstol Pablo les está recordando a los hermanos en Colosa. Tienes que hacer lo que Dios te manda hacer. Tienes que guardar su ley. Tienes que conocer que existieron esas fiestas, que todas ellas eran parte de esa purificación, esa limpieza. Todas ellas, esos ritos, pertenecían a ese proceso donde se conectaba a Cristo, como mismo fue anunciado a través de las Escrituras. Pero el sábado, el cual nosotros guardamos, es un estatuto perpetuo que estuvo antes de la fundación del mundo, antes del pecado, que sigue en la actualidad y estará por la eternidad, como aparecen en sinnúmero de textos bíblicos de Isaías, Apocalipsis. El Señor nos está recordando que no nos tenemos que dejar de engañar. No podemos permitir, porque ya Él nos ha otorgado la posibilidad de tener la palabra de Dios, de tener al Espíritu quien nos inspira. Y es por eso que aparece la palabra sombra. Sombra no es más que un reflejo. La sombra no es más que esas características que apuntaban a algo mayor. Y la lección de escuela sabática nos presenta que esos sistemas sacrificiales, esas fiestas anuales, esa Pascua, nos apuntaban a nuestro Señor Jesucristo. Las leyes de comida nos recuerdan a nosotros a mantener la pureza. Por eso es que Levítico, su capítulo 11, nos recuerda qué animales podemos comer y qué animales no debemos comer. Aunque lo externo nos corrompe, pero lo que realmente importa es lo que sale de dentro hacia afuera. Y bien el Señor Jesucristo lo explicó en Marcos, su capítulo 7, versículo 19, y también aparece en Hechos, su capítulo 10. Todas esas leyes de pureza interna preparaban al pueblo para tener una conexión con Dios, pero eran sombras. Aunque ellos hicieran lo que Dios mandara, aunque se purificaran, si su corazón no estaba conectado al Dios por los cuales ellos hacían lo que hacían, no servía de nada.
Por eso te recordamos en este momento y seguiremos a través de los días estudiando que esas fiestas anuales nos conectan a Cristo. Lo que comían, lo que presenta el texto es para conectarnos a Cristo. Las lunas nuevas, ese nuevo comienzo, esa nueva restauración, ese arrepentimiento nos conecta a Cristo. Y ese sábado que se refiere al texto bíblico apunta a la realidad de lo que Cristo hizo por su pueblo. Y eso lo confirmamos en Hebreos, su capítulo 4, versículo 9 y versículo 10. Lo que el Señor hizo, lo que completó, el ciclo que se estaba continuo repitiendo y repitiendo, se terminó en Cristo. Ahí es que se refiere el sábado, a la obra de Cristo, a la plenitud de lo que Cristo hizo y cómo todo eso afectará nuestra vida siempre y cuando nosotros estemos complementados, que estemos completos, que estemos llenos y que vivamos en nuestro Señor Jesucristo. La sombra solamente refleja a la realidad y la realidad es que tenemos que estar en el Señor. Tenemos que practicar a Cristo. Durante la semana estaremos viendo muchos detalles. Te invitamos a tener una actitud de entender la palabra para practicar la palabra. Es todo por hoy. Vamos a dejarlo hasta este punto. Recuerda estudiar tu lección de escuela sabática que te conecta a las escrituras. No te dejes engañar, como aprendimos el día de hoy. Y ya más adelante, cuando veamos a más profundidad, vamos a entender todos esos detalles y ver cómo nosotros podemos practicar, vivir y ser uno con nuestro Señor Jesucristo. Estuvo contigo el pastor Sao Simón. Nos vemos el día de mañana, donde estaremos estudiando acerca de la sabiduría y el conocimiento de nuestro Dios. Allá te espero.